Hasta 1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Irigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó Gobierno de Facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Fernando, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Nos estamos dedicando a dialogar sobre las presidencias de facto que ha tenido la Argentina. En este caso, la intención es poder referirnos al golpe de Estado del 43 y preguntarte qué características particulares tiene este golpe para diferenciarlo de los demás y particularmente saber qué incidencia tiene el hecho de que el gobierno anterior haya sido un gobierno de alguna forma abiertamente ilegítimo por esta idea de que el fraude estaba incluso aceptado y se hablaba del fraude patriótico. Entonces, bueno, con estas variables, escucharte una primera aproximación a este tema. Bueno, el golpe de 1943 es un golpe que los contemporáneos recibieron sin sorpresa. El golpe es tan desordenado que el día 4, momento del pronunciamiento, las Fuerzas Armadas indican al general Rawson como presidente. El día 6 a la tarde, si uno mira los diarios de la tarde, se podía leer el gabinete de Rawson que iba a jurar el 7 a la mañana, y el 7 a la mañana no jura Rawson, sino que jura el general Pedro Ramírez. Para comprender el golpe del 43, es esencial que nos puedas hacer una síntesis de esto que llamamos la década infame. Es evidente que la década de los años 30 es una década en la cual la Argentina, desde el punto de vista político, está en el limbo. Es muy claro que el sistema del fraude instaurado en las elecciones de 1931 no podía durar eternamente. El gobierno carecía de legitimidad. La década infame se caracteriza por el fraude que los liberales en el gobierno llaman patriótico. Fraude patriótico para impedir que los pobres voten, porque para los sectores hegemónicos, los sectores dominantes, los sectores oligarcas y financieros, los pobres siempre votan mal. Entonces, una de las maneras de controlar ese voto fatalmente equivocado es el voto calificado o el fraude. Y esta gente aplicó el fraude patriótico.
¿Y los hechos cómo son? Digo, ¿cómo se da la situación práctica del golpe? La situación práctica obliga a ir un poquito más atrás. En esa situación de degradación institucional de las Fuerzas Armadas se crea en febrero del 43 una agrupación secreta que luego va a ser muy famosa, el GOU, Grupo Obra de Unificación, que intenta, digamos así, promover un golpe de Estado, pero no para junio del 43, sino aproximadamente para septiembre, octubre del 43. Pero bueno, ¿por qué un golpe que los militares empiezan a pensar en dar hacia septiembre se anticipa hacia junio? Se anticipa hacia junio porque la mejor carta que estos coroneles, teniente coroneles, mayores, creían tener era el ministro de Guerra, Pedro Ramírez. Es una persona, por otro lado, bastante cortejada por otros grupos. De hecho, algunos dirigentes radicales en mayo de 1943 le habían pedido si quería ser candidato a presidente en las elecciones que se iban a hacer en octubre del 43. Y esa reunión de fines de mayo del 43 había llegado a oídos del presidente Castillo. Y entonces el día 3 de mayo Castillo decide pedirle la renuncia. Entonces es eso lo que acelera... Ese antecedente acelera Eso acelera los hechos. La decisión de dar el golpe. Claro. Ese golpe se da de manera bastante confusa, como ya señalamos. Se reúnen en la guarnición de Campo de Mayo distintos oficiales que comandaban distintas unidades. En esa reunión no asiste Perón. Se lo trata de ubicar a Perón, pero Perón prefiere no participar y mantenerse, digamos así, en una especie de segundo plano, ¿no? Llega la noche, era una noche que había, según las crónicas de la época, mucha niebla. Llega el general Rawson y ellos necesitaban un general, que el general Rawson no era miembro del GOU, Anaya tampoco era miembro del GOU, o sea que en esta conspiración había algunos pocos oficiales del GOU y muchos que no lo eran y que tampoco sabían de la existencia del GOU. Estaban como participando con el GOU sin saberlo. Sin saberlo. Esto era secreto en ese momento. Exactamente, claro. El GOU era una organización secreta. Claro, hoy por hoy lo conocemos tanto que cuesta imaginar que en ese momento nadie lo sabía. No solo era una organización secreta, era una organización ilegal. Claro, clandestina. Entonces, si esa organización hubiera tomado luz pública, perfectamente todos sus integrantes podían haber sido pasados a retiro inmediatamente, ¿no? Entonces, es el coronel Anaya el que decide apoyar a Rawson, y Ramírez, por su parte, siendo ministro de Guerra, considera que él no puede encabezar el golpe contra el presidente que lo ha nombrado. Pero él no había renunciado cuando le piden la renuncia. Le piden la renuncia, pero no se llega a efectivizar la renuncia, porque cuando él es citado en la Casa de Gobierno para presentar su renuncia, Castillo toma conocimiento de lo que está ocurriendo en Campo de Mayo y le ordena a Ramírez ir a contener ese movimiento. Ramírez no lo hace y entonces va a ser el 4 a la mañana cuando Castillo va a tratar de exigir va a exigir la renuncia de Ramírez como ministro de Guerra, pero ya las tropas han salido de Campo de Mayo, unos 10.000 hombres. 10.000 hombres. Era una fuerza mucho más considerable que la del 30. Y Rawson no va a llegar a jurar, no va a llegar a asumir como presidente. ¿Por qué se da entonces este cambio, este giro, y quien asume es Ramírez? El tema es que Rawson, que de algún modo era un conservador, se había reunido en la noche del 4 en el Jockey Club, del cual era miembro, con algunos amigos, y había ofrecido una serie de carteras, entre ellas algunas figuras que aparecían muy asociadas con la década del 30. Entonces, al día siguiente, los militares, sobre todo el coronel Anaya, hicieron un planteo, y ese planteo era que él cambiase el gabinete. Y asumiese. Rawson se negó y presentó su renuncia. Y entonces esto lleva
a la presidencia, como se lo llamaban sus camaradas, a Palito, porque era delgado, era muy magro, Palito Ramírez, ¿no? ¿Y este gobierno de Ramírez, qué características va a tener? Bueno, el gobierno de Ramírez es un caos también. Veamos lo siguiente. Ramírez, que era un militar relativamente prestigioso entre sus compañeros de armas, Ramírez era oficial de caballería, lo que ya es toda una indicación, ¿no? Porque, digamos así, en un ejército que estaba muy mayoritariamente compuesto por hijos de inmigrantes y pertenecientes a, digamos así, a sectores de clase media, Ramírez estaba en aquella parte del ejército donde todavía existían algunas familias tradicionales. Su padre había sido una figura relativamente relevante en La Paz, que es el lugar en Entre Ríos donde él nació, había sido jefe departamental, era un estanciero. Y Ramírez había tenido algunos encargos prestigiosos en el exterior, siendo muy joven, entre 1911 y 1913 había estado en Alemania. Luego había participado del golpe del 30 dentro de la fracción uriburista. Eso lo había llevado a luego, digamos así, como premio a Italia. Había estado en misión en Italia en 1932. Entonces, estas cosas que para los militares daban cierto prestigio, como eran las misiones en el extranjero, pertenecer a una familia, digamos así, no una familia de la élite, pero una familia tradicional, hacían al capital que tenía Ramírez, que era además un hombre relativamente poco conversador, silencioso, y se suponía, cosa que los acontecimientos van a revelar que no era así, que era una persona enérgica y decidida. Entonces es muy curioso que este golpe militar y que este primer gabinete de Ramírez, que es un gabinete muy dividido entre ministros que son partidarios del eje y ministros que son aliadófilos, no tuviesen bien en claro cuál era el contexto en el cual este golpe se producía. Porque si nosotros miramos el gobierno de Ramírez desde junio del 43 hasta febrero del 44, él delega el poder el 26 de febrero, renuncia el 9 de marzo. Si miramos ese lapso, vemos que el gobierno va claramente hacia la derecha, va claramente hacia una posición filoeje y en el contexto interno a una posición en la cual los sectores nacionalistas y católicos toman preponderancia. Pero si miramos la situación internacional, el año 43 está marcando muy claramente que Alemania está perdiendo la guerra. Probablemente en ese lapso de 8 meses, más o menos, que es el gobierno de Ramírez, hubo más ministros que en cualquier otro periodo equivalente de la historia argentina. Claro. Y esto tenía que ver con, efectivamente, luchas que ya no eran solo entre aliadófilos y germanófilos. Eran también entre aquellos que estaban con el GO y aquellos que estaban contra el GO. Ramírez se ve obligado a romper las relaciones con el eje, principios del 44. Y la ruptura de las relaciones con el eje inmediatamente le enajena el apoyo de buena parte de las Fuerzas Armadas, que lo van a empujar a renunciar. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por estar acá.
vamos a referirnos a este proceso que comienza con el golpe del 43, en principio preguntándote por ese golpe, ya que es bastante atípico si lo comparamos con los demás del mismo siglo. Tuvo menos incidencia civil, a su vez se estaba golpeando gobiernos que eran abiertamente ilegítimos por el fraude y todo lo que conocemos, sí. Así que te escuchamos. Después de Justo, ahí empiezan una serie de gobiernos fraudulentos también, ¿no? Como Castillo, Ortiz, hasta que, bueno, se da el golpe del 4 de junio de 1943. Ese golpe lo da el Grupo de Oficiales Unidos, el GO. En ese grupo se destaca ya Juan Domingo Perón, y Farrell llega a la presidencia y le da a Perón los puestos de vicepresidente, ministro de Trabajo, y Perón mantiene la secretaría. Ahora, en cuanto al Farrell de la coyuntura, Farrell es de lo mejor que sale del GO, ¿no? Es un nacionalista, no fanático, respalda a Perón, que es lo nuevo en esa Argentina, es lo nuevo. Lo que alimenta el peronismo son los migrantes internos que llegan a la ciudad atraídos por el famoso proceso de sustitución de importaciones. El único que ve ese nuevo sujeto político es Perón, porque el Partido Comunista está mirando todavía hacia la guerra. La oligarquía odia a los morochos sudamericanos, a los que no les dice así, les dice negros de mierda, pero bueno, ese es el verdadero modo en que se dirige a ellos. Y bueno, el radicalismo siempre está cerca de la oligarquía en estos casos, y Perón establece un lenguaje muy directo con los obreros, y bueno, les dice cuento chino, bueno, un montón de cosas, que dice el sofá cama, se sienta mal y se duerme peor, bosta de oveja, dice, ¿no? A los radicales creo que les dice bosta de oveja porque no tienen olor a nada. Entonces les dice bosta de oveja, pero era muy gracioso y muy entrador, bueno. Muy carismático. Muy carismático, ya sabemos todo lo que tenía Perón. Se produce su detención por los sectores liberales del ejército, ¿no? Rawson y otros, lo mandan a Martín García. Y no está claro esto, ¿no? Algún papel debe haber jugado Farrell, porque claro, lo traen de Martín García y lo ponen en el hospital militar. Y ahí ocurre el 17 de octubre, en el cual Farrell no tiene nada que ver. Nada, pero nos interesa. Claro, pero bueno, por lo menos hay algo que sabemos, no reprime. El 17 de octubre no hay represión, hay por el contrario, se facilita el 17 de octubre. Hay puentes que se bajan para que pasen los obreros. Lo que más logra y lo que genuinamente logra el primer peronismo es una conciencia antipatronal por parte del obrero. Hay muchas declaraciones de obreros que dicen: con Perón aprendimos a faltarle el respeto a los patrones. E incluso hay una consigna que se canta durante todo el acto. Los obreros empiezan a vocear: mañana San Perón, mañana San Perón. Y esperaban con ansias si Perón decía: mañana es San Perón. Y bueno, una alegría impresionante. Entonces, la consigna era: mañana San Perón, que trabaje el patrón. A eso se le suma la tarea de vida. Entonces Perón va directo a la presidencia. Que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Y yo desde que era muy chico, digamos, al comienzos, mediados de los años 50, lo escuchaba a mi viejo, que tenía una fábrica, y amigos de mi viejo que se reunían en casa, que decían: esto es una barbaridad. Un obrero lleva una carretilla y cuando suena el pito del descanso, deja la carretilla donde la tiene. Ni siquiera es capaz de llevarla 2 metros más allá. Es una locura. Si no lo podían, eso les daba una bronca impresionante. Así que había una conciencia antipatronal y los obreros tenían una conciencia de su propia importancia. No te llevo la carretilla 2 metros más. No te hago eso, te la dejo aquí. Y efectivamente, las instrucciones para los votantes del 46 son fantásticas también, ¿no? No concurra a ninguna fiesta que inviten los patrones. ¿Por qué? Porque si lo invitan los patrones, lo van a emborrachar y usted al día siguiente no va a votar. Para eso lo invitan a la fiesta.
si le cierran la tranquera, rompa la tranquera y vaya a cumplir con la patria. Lo cual implica una agresión a la propiedad privada, porque la tranquera es del patrón. Sí. Y le decía, rompa la tranquera y vaya a cumplir con la patria. Si el patrón lo quiere llevar en su camioneta, acepte, pero en el cuarto oscuro haga su voluntad. Toda precaución será poca. Es muy hermoso eso. El caso es que ahí está este coronel obrerista, muy sagaz en su mejor momento, y que comete un acto revolucionario, que es casarse con Eva Perón. Aquí ya se nos perdió Farrell. Claro. Ya está, ya pasó Farrell. Quedó absolutamente opacado. Quedó opacado, lógico, quedó opacado por Perón. Así que lo vamos a tener que inventar un poco. Farrell, y esto sí va a ser sorpresivo, uno de los puntos más salientes de Farrell, y que la historia no lo registra, porque estuve viendo algunos libros de historia, y quizá ni en mi historia del peronismo, sí, ahí lo debo haber puesto, pero en 1972, cuando Lanús se lanza el Gran Acuerdo Nacional y está jugando ese ajedrez con Perón, varios medios periodísticos piensan, Farrell vive todavía, y lo van a entrevistar. Y Farrell se destapa con un gran respaldo a Perón. En ese momento, ¿no? En ese momento era muy importante ir a ver al viejo general Farrell, que dice, bueno, Perón hizo esto, porque todo estaba en discusión sobre qué había hecho Perón. Y entonces lo de siempre, ¿no? Perón fue un demagogo que manipuló a las masas en su interés, les dio algo para retenerlas y, bueno, y hacerlas un factor de presión y no de poder, etcétera, etcétera. Y del otro lado, bueno, Perón es el que está reconociendo a los postergados, y les está dando viviendas, jubilación, abogados, vacaciones, aguinaldo, todo lo cual era cierto. Entonces, como se está discutiendo esa etapa, en el 72, irlo a ver al general Farrell, era interesante, porque Farrell era un testigo de la época. Y ahí Farrell le da una gran mano a Perón, porque justamente en ese momento declara a favor de Perón. Y bueno, entonces ahí tenemos un Farrell... Un dato notable. Un dato notable de Farrell, que nadie creo que conoce. Estábamos hablando de cómo los humildes, los pobres, amaron, por supuesto, a Perón y entendieron ese lenguaje. Y tenemos a Eva ahí atrás nuestro, así que bueno, quiero que nos dediquemos a ella. Evita es el alma de ese primer peronismo. El alma totalmente, es el ritmo, la pasión, una mujer muy pasional, no sé hasta qué punto privaba tanto en ella la pasión sobre las decisiones frías, ¿no? Quería enormemente, bueno, ¿por qué quería Evita a la clase obrera? Porque la clase obrera es una clase bastarda. La clase obrera es una clase denigrada, insultada, no recibida por los factores de poder, y a Evita le pasaba lo mismo. Entonces Evita encuentra en la clase obrera a sus compañeros de causa, y de destino y de vida, y se entrega a ellos. Hay yo tengo toda una teoría ontológica sobre Evita. Evita, que está también en el Saint-Genet, comediante y mártir de Sartre, en el cual libro en el cual Sartre desarrolla la teoría del bastardo. El bastardo no es. El bastardo viene al mundo y no tiene nada, no tiene linaje, no tiene nada. Todo lo contrario del rico, del oligarca, que tiene un linaje, ¿no? Un nombre. Un nombre y toda una enorme, genealogía de parientes detrás que culminan seguramente en algún guerrero de la independencia, etcétera, etcétera. Por eso hay una frase que también pongo en Eva Perón, en la cual el personaje que hace Inés Esteves le dice, no, lo pongo en Ay Juancito, fíjate vos, ¿no? En Ay Juancito. Juancito le dice, mira, todos esos campos me los compré.
¿pensás que me estoy convirtiendo en un oligarca? Le dice. No, Juancito, le dice ella con gran ironía, nunca vas a ser un oligarca. Los oligarcas no compran campos, los heredan. Lo cual es totalmente cierto. Heredar los campos es el linaje. Uno sabe de dónde viene, tiene un ser. Sí. En cambio, el bastardo no tiene un ser, tiene que hacerse. Y Evita empieza a inventarse a sí misma. Tiene que inventarse a sí misma para darse el ser. Entonces, en esto, para ella, lo de la vicepresidencia es fundamental. Ser la vicepresidenta de la República va a ser finalmente ser algo. Algo que ya había comenzado a hacer al ganar el amor de los pobres. Bueno, sí, y en esa búsqueda del ser de ella y de la identidad va conformando la identidad de ese pueblo argentino que también se está construyendo con ella. Exactamente. Y se está reconociendo y está encontrando emblemas. Exactamente, sí. Es una tarea ontológica de a dos. Ontología no es una palabra tan rara, es una teoría del ser. Ontos, ser, aquí ya teoría, es decir, teoría del ser quiere decir, bueno, ¿cómo es que una persona o tiene el ser por herencia o si no, se lo tiene que dar al ser haciéndose a sí misma? Evita se inventa a sí misma como Evita, con el rodete y el trajisastre. La clase obrera la sigue, la ama y al hacerlo también se está inventando como clase obrera que sigue a esa mujer tan apasionada y que tanto los ama. Al contacto del laurel que proclama la victoria. Ese amor de Evita hacia la clase obrera constituye la clase obrera también. En ese amor se reconocen y encuentran, al ser reconocidos, encuentran un ser también, ¿no? Muchas gracias. De nada. No queda mucho que decir, mas queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá baldear el patio y las plantas regar.